Nativitas Mariae Virginis. Dentro del ciclo Paz y Concordia en la Edad Media, que nos ofrecen a lo largo de este curso los profesores de Historia Medieval de la UNED, nos encontramos hoy con dos iniciativas conocidas como la Paz de Dios y la Tregua de Dios. Para explicarnos en qué consistían estas iniciativas, en qué contexto social surgieron y qué alcance tuvieron, contamos con Carlos Barquero Goñi, que es profesor del Departamento de Historia Medieval de nuestra universidad. Carlos, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias. Buenos días. Bueno, ¿qué era la paz de Dios y qué era la tregua de Dios? ¿Eran dos cosas distintas o lo mismo o hay algún matiz que las diferencie? Bueno, forman parte de un mismo movimiento y casi lo más importante de la paz de Dios era la paz de Dios y la tregua de Dios es una consecuencia de la paz de Dios, es un derivado de la paz de Dios. La paz de Dios básicamente era un movimiento eclesiástico, está impulsado sobre todo por los obispos, con la finalidad un poco de cuidar el orden público, intentar pacificar una sociedad que era tremendamente violenta, la de la Alta Edad Media. Y con esa finalidad, pues intentan, en primer lugar, en la paz de Dios, proteger a los elementos más indefensos de la sociedad, prohibiendo a las clases superiores, que además eran clases guerreras, a los caballeros, el atacar, pues, por ejemplo, fundamentalmente a los campesinos, a los pobres y también a los eclesiásticos y a los mercaderes. Fundamentalmente la paz de Dios consiste en eso, en proteger a los elementos más indefensos de la sociedad, so pena de penas de carácter fundamentalmente espiritual, de pena de excomunión y pena de entredicho. A medida que evoluciona este movimiento y se desarrolla, termina desembocando en una consecuencia que es la tregua de Dios. La tregua de Dios, pues, es profundizar en estas medidas hasta intentar limitar el ejercicio de la violencia en determinadas épocas del año. En la tregua de Dios, pues, en principio se intentaba prohibir la violencia, pues, primero en los domingos, luego también los sábados, viernes y jueves, debido a su importancia religiosa de estos días, pues son la conmemoración de la última cena, de la muerte de Jesucristo, de la ascensión a los cielos y luego de la resurrección, y de ahí que, pues, estos días señalados, pues, se prohibía. Y luego también las determinadas festividades religiosas importantes del año, pues determinados días de santos, especialmente importantes, y también, pues, épocas de carácter religioso relevante, como es, por ejemplo, la Cuaresma o el Adviento. Todo esto con la finalidad de limitar el ejercicio de la violencia lo más posible. Bueno, ¿y cuáles eran las circunstancias, pues, sociales, políticas, económicas, religiosas que llevaron a la creación de estas medidas? Estamos hablando, como acabas de señalar, de la Alta Edad Media. ¿Qué era lo que hacía que esta sociedad fuese tan violenta? Bueno, esta sociedad es producto de la disgregación de un imperio, el imperio carolingio, que da lugar a una tremenda atomización del poder político. Esto significa que los reyes, las monarquías son prácticamente inoperantes y lo que realmente tenía poder e influencia, pues eran los señores feudales y fundamentalmente los señores de los castillos, que utilizaban de forma indiscriminada la violencia. Esto tiene lugar sobre todo en la zona donde mayor caos político se produce en este periodo, que es fundamentalmente Francia, durante el siglo X, y dentro de Francia, el sur de Francia, que es donde la monarquía prácticamente desaparece. Si en el norte de Francia todavía mantiene una tenue influencia, en el sur de Francia, pues prácticamente la monarquía no tiene presencia a partir de esta época y hasta el siglo XIII, con lo cual se da una circunstancia de absoluto desorden público, falta de orden público, y es a esto a lo que los obispos del sur de Francia intentan poner remedio. Sí, te quería preguntar efectivamente que quiénes fueron sus impulsores concretos, porque has hablado de la Iglesia, de los obispos, pero bueno, en este caso fueron estos obispos de esta zona del sur de lo que actualmente es Francia, pero que en aquella época
Sí, todavía no. era Aquitania, es la zona de Aquitania, sur de Francia, suroeste de Francia. Los principales impulsores son los obispos, pero detrás de los obispos suele haber una autoridad de carácter público. En este caso, en el sur de Francia, en la Aquitania, la autoridad que estaba detrás y que un poco impulsaba este movimiento de forma más o menos encubierta es el duque de Aquitania, que suele estar cerca de los concilios de los obispos que impulsan este movimiento. Junto con los obispos también están los monjes. Los monjes apoyan este movimiento y suelen llevar a los concilios de obispos donde se promulgan estas medidas, suelen llevar reliquias de santos con la finalidad un poco de enardecer a las masas y que este movimiento tenga mayor éxito. O sea, que tenía un apoyo popular, buscaban el apoyo popular, que eran los principales beneficiados, claro. Efectivamente, se busca el apoyo del pueblo, la adhesión del pueblo, pero fundamentalmente se busca influir en los nobles, en la aristocracia, que era la que más practicaba la violencia en esta época. Pero realmente se conseguía que estos acuerdos se respetasen. ¿Estos acuerdos realmente tenían fuerza de ley? Bueno, estrictamente ley no. Esto era una normativa de carácter eclesiástico y sus sanciones eran de carácter espiritual. Era, pues como he comentado antes, la excomunión y el entredicho. Lo que pasa es que en esta época estas sanciones de carácter espiritual tenían cierta influencia social debido a que prácticamente su efectividad conllevaba pues la práctica marginación del personaje que estuviera afectado. ¿Hasta qué punto realmente en la práctica influían? Pues es un tema discutido. En principio, en estas reuniones la nobleza hacía juramentos, incluso se conserva alguno, y juraba observar estas medidas. El problema es que muchas veces este juramento se observaban durante unos periodos de tiempo más o menos corto, 2-3 años, y luego lo que hacían los eclesiásticos para renovarlos era volver a reunir otro concilio. Esto se ve muy claramente en el caso de Aquitania, y entonces cada 2-3 años se repetía el mismo concilio con la misma mecánica, con la misma reunión de obispos, con las mismas medidas, y otra vez la nobleza jurando observarlo. ¿Hasta qué punto la nobleza al final realmente lo observaba? Pues posiblemente de forma temporal, de forma muy temporal. Luego lo que ocurría es que en determinados concilios, en determinadas diócesis eclesiásticas, se intentaba, para obligar a la observancia de estos juramentos, crear lo que la historiografía llama comunas diocesanas, pequeños ejércitos, pequeñas fuerzas encabezadas por los obispos que obligaban por la fuerza a observar a los nobles rebeldes estos pactos. Lo que pasa es que al final resultó ser un desastre, fue peor el remedio que la enfermedad. Y al final terminaban desembocando en más violencia e incluso, bueno, pues derrotas, algún señor pues derrotó a estas fuerzas, con lo cual, bueno, terminó siendo bastante desastre. Has hablado antes de que las penas eran excomunión y entredicho. ¿Podrías explicarnos en qué consisten? Sí, la excomunión significa básicamente pues la expulsión de la Iglesia, el impedir recibir los sacramentos, y esto significa, pues por ejemplo, que si uno muere en pecado, pues no puede ser enterrado en un cementerio cristiano. El entredicho lo que significa es que en la región donde se ha cometido esta falta, la Iglesia deja de efectuar sus funciones. Es decir, deja de celebrar todo tipo de ritos, de todo tipo de celebraciones. No hay misas, no hay confesiones, no hay comuniones, no hay matrimonios, hasta que se repara la falta. Pues esto en la época tenía una importancia grande. Durante unos días, unos meses, a lo mejor no pasaba nada, pero cuando la situación se prolongaba durante años, terminaba dando lugar a situaciones realmente críticas, en las cuales era un medio de presión pues bastante notable. Carlos, ¿y cuál fue la extensión de este movimiento? ¿O se quedó exclusivamente en esta zona de Aquitania? Pues no, este movimiento nace en Aquitania, en el sur de la actual Francia, pero luego se va extendiendo además con cierta rapidez a lo largo de los siglos X y XI. El sitio donde más se extiende es pues, efectivamente
en la actual Francia. En primer lugar, pues a partir de Aquitania va al centro de Francia, a Auvernia, y luego pues a las diferentes regiones francesas, Borgoña, y termina ascendiendo al norte de Francia y llegando a Normandía y a Flandes. A partir de aquí, pues también termina saltando fuera de Francia y desemboca, pues se extiende, pues por ejemplo, en zonas de lo que era entonces el Sacro Imperio Romano Germánico, pues es decir, pues Alemania, Italia, aunque de forma muy tenue en determinadas zonas, hasta cierto punto también Inglaterra, aunque también de forma muy tenue. En España llega sobre todo a Cataluña, es donde más influye. Y luego en Italia, curiosamente, un sitio donde tiene bastante influencia es en el sur de Italia, en el reino normando de Sicilia. Dentro de este movimiento, he comentado antes que luego termina desembocando en otra manifestación que es la Tregua de Dios. La Tregua de Dios, curiosamente, no nace en Aquitania, también nace en el sur de Francia, pero en lo que entonces era la Cataluña del Norte, en Rosellón. Y de ahí se va extendiendo y rápidamente, en este caso de la Tregua de Dios, donde más termina influyendo es curiosamente en el norte de Francia, y dentro del norte de Francia en Normandía, en el Ducado de Normandía. Carlos, por lo que nos has ido contando, vemos que fueron dos medidas que tuvieron un éxito bastante limitado, ¿no? ¿En qué desembocó este movimiento? Bueno, este movimiento termina llegando a una especie de punto muerto a mediados del siglo XI, que es cuando dentro de este desarrollo de la paz de Dios y luego tregua de Dios, en un concilio determinado, en un concilio de Narbona a mediados del siglo XI, se termina incluso prohibiendo por completo el derramamiento de sangre de todo cristiano. Entonces, teóricamente ahí había llegado a su apogeo, pero había llegado a un punto en el cual ya no se podía desarrollar más. Había llegado a un punto muerto. Y efectivamente, pues en la segunda mitad del siglo XI se ve que hay cierta crisis de este movimiento, porque está a falta de que nuevos elementos aparezcan y lo continúen desarrollando. Y esos nuevos elementos pues ya no pueden ser los obispos, que habían llegado un poco al límite de sus posibilidades. ¿Quiénes toman un poco ahora el liderazgo de este movimiento? Pues bueno, hay dos autoridades que retoman este movimiento y lo siguen desarrollando. Por una parte, el Papa, el pontificado, que utiliza este movimiento como un peldaño en su proceso de crecimiento de su autoridad dentro de la Reforma Gregoriana, que coincide con esta época, en el siglo XI. Pues bien, el movimiento de la paz de Dios termina favoreciendo el desarrollo de la autoridad pontificia. Y además el Papa termina aprovechando estas circunstancias para favorecer una paz interna en la cristiandad con vistas a otro movimiento que empieza a plantearse ahora, que es la cruzada. Pues el Papa plantea utilizar la paz interna de la cristiandad y encauzar la violencia de las clases señoriales caballerescas hacia un enemigo exterior que no sea cristiano, en este caso los musulmanes, pues la idea de cruzada. Y por otro lado, pues los que terminan también un poco tomando las riendas del movimiento son las propias autoridades laicas, las autoridades públicas, que a lo largo del siglo XI empiezan un poco a recuperarse, a volver a tomar poder y utilizan este movimiento de la paz y la tregua como una forma de retomar ellos, con el apoyo episcopal, el derecho a ejercer la justicia y el derecho a imponer ellos el orden público. De tal forma que al final son las monarquías del siglo XII las grandes favorecidas de este movimiento, ya que consiguen retomar como una de sus competencias la paz y la tregua. Y de hecho suelen ellos emitir paces y constituciones de paz y tregua, que así se llaman, y que están bastante bien documentadas, emitidas por diferentes reyes de los siglos XII y XIII. Y en esto termina desembocando todo este curioso fenómeno. La paz de Dios y la tregua de Dios en los siglos X y XI. Carlos Barquero Goñi, profesor de Historia Medieval en la UNED, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Muchas gracias a vosotros. Proste